Gracias por la aceptación de esta ponencia, sobre todo en un campo que no es realmente el mío y con un tema que me está resultando apasionante y que creo que todos debemos, digamos, comenzar a trabajar. Tiene que ver precisamente con esta cuestión del paisaje olfativo. Obviamente no soy experta bióloga, ni mucho menos, pero afortunadamente existe cada vez mayor información al respecto que nos permite acercarnos desde diferentes ramas, desde diferentes disciplinas y desde diferentes quehaceres a la cuestión olfativa que ha estado tan, digamos, relegada u olvidada. Actualmente tenemos grandes investigaciones al respecto, además del trabajo interdisciplinario que nos ha permitido tener una visión cada vez mucho más compleja y apasionante. Obviamente sabemos así a nivel muy general que, bueno, que las moléculas del olor pues viajan en forma de vapor, de compuestos químicos, que llegan, digamos, a través del aire a nuestras fosas nasales, que debajo de las mucosidades se encuentran las células receptoras especializadas, que las neuronas receptoras del olfato pues nos transmiten la información a los bulbos olfatorios y que estos bulbos olfatorios se encuentran, digamos, son parte del cerebro y que envían mensajes directamente a los centros más antiguos, no quiero decir primitivos, ¿sí? Creo que también hay que empezar a cambiar el lenguaje en las ciencias y en las disciplinas en general, en donde se estimulan pues las emociones y las memorias, es decir, que el olfato nos trae una serie de capas, digamos, de conocimiento desde lo más perceptual, directo, digamos, más sensorial, más del sentido de lo corporal, que también esa es una cosa muy interesante del olfato, y también va a procesos mucho más complejos que cada vez se están estudiando más. Bien, estos centros cerebrales perciben los olores y tienen acceso pues a los recuerdos, nos traen a la memoria personas, lugares, situaciones, etc. Y bueno, finalmente el epitelio olfativo tiene una gran sabiduría en donde, bueno, tiene glándulas encargadas de segregar soluciones enzimáticas que permiten eliminar esas moléculas olorosas que excitaron y por lo tanto dar paso a limpiar, digamos, nuestras mucosas olfativas y continuar este proceso constante y permanente que tenemos, ¿no? La cuestión olfativa es muy compleja en el sentido también de que muchos de nuestros procesos sensoriales se dan, digamos, en la parte inconsciente y por otro lado se ha descubierto que existen, digamos, tres vías olfativas importantes, dos, unas relacionadas a la cuestión, digamos, del olfato arcaico que se le llama o también de este aprendizaje parcial que tenemos a partir de otro sistema antiguo también. Y por otro lado también tenemos una vía olfativa en donde se encarga de esta percepción consciente del olfato, que es, digamos, el mínimo, digamos, de estos 85% de la cuestión inconsciente. Bueno, tenemos muy poco de esta parte consciente. Sabemos que el 95% de nuestra relación, por ejemplo, con la comida, etcétera, se da en el olfato más que, por ejemplo, con el gusto. Y esto pues nos da una idea de lo complejo que es este sistema y lo que nos implica. Para mí, el sistema, o por lo que he empezado a notar a partir de empezar a husmear, a olfatear sobre el tema, es que el olfato realmente nos da una situación envolvente. Es uno de los sentidos que nos permiten tener una, digamos, de inmersión en nuestro entorno de una manera extraordinaria. Insisto que se han hecho muchas investigaciones en los últimos 20 años que han arrojado información muy interesante, por ejemplo, como muestra que se da a partir del trabajo de Marcus Bastir, que se publicó en la revista Nature Communication, que trabajó a su vez con el Museo Nacional de Ciencias Naturales en España, en donde se analizaron una serie de decenas de cráneos humanos, actuales, ancestros y otros primates, y con mucha sorpresa se descubrió que
que los bulbos olfativos, por ejemplo, donde está la estructura que recibe la información del olfato, es un 12% mayor en nuestra especie que en el resto de las especies estudiadas. Siempre se ha pensado que los, digamos, primates no tenemos muy desarrollado el olfato, y este descubrimiento es muy interesante por eso. Fue una sorpresa, por lo tanto, descubrir esta capacidad humana, porque los primates no se caracterizan, como mencionaba, por tener ese olfato excepcional, y estas funciones olfativas superiores que se empezaron a trabajar y a detectar, pues están relacionadas con procesos cognitivos que nos permiten percibir de modo inconsciente algo del entorno que se integra en los circuitos cerebrales y nos ayuda a tomar decisiones. Es decir, que resulta que el olfato ha favorecido el desarrollo de algunas funciones sociales, cosas que normalmente no relacionamos, y que nos permite, por lo tanto, tener también un sentido más allá de toma de decisiones, incluso esto que llamamos, por ejemplo, intuitivo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que puedo sentir que hay cucarachas, que es una cosa que detesto, porque tengo esta cuestión como de sexto sentido. Acabo de descubrir con el tiempo que, bueno, que esto tan sutil que aparentemente yo no percibo, porque el olfato puede percibir cantidades muy pequeñas, mínimas, no es necesario saturarlo, es realmente esta estela que deja olfativa la cucaracha, y es lo que realmente estoy percibiendo, ¿no? El reconocimiento de los olores es un proceso muy complejo que implica, pues, la capacidad para distinguir entre diversos estímulos y asociar nuevos estímulos con experiencias pasadas. Es decir, el cerebro debe ser capaz de recuperar su acervo odorífero, el patrón que corresponde al olor que percibe. Por ejemplo, se ha descubierto que el olor, entre más familiar sea, es más fácil, obviamente, detectar el olor, por ejemplo, de las personas queridas, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Bueno, se han hecho una serie de experimentos y se han descubierto cómo empieza a existir desde ahí una comunicación, una relación muy profunda que nos da precisamente la experiencia olfativa. La cuestión del olfato es muy compleja, está relacionada, pues sí, por detectar nuestro entorno, reaccionar de manera inmediata, etcétera. Está conectada a la parte más antigua del cerebro, llega directamente, digamos, estos estímulos, pero también tiene estas capas muy interesantes de memoria, de recuerdo, y otra cuestión muy compleja que se da en estos estudios y que se han analizado es esta cuestión de nombrar o de describir los olores. Eso también ha causado un problema muy serio en cuanto a nuestra percepción, digamos, de los mismos. Y por otro lado, por una situación muy interesante que no me da tiempo aquí de discutir, desde la historia occidental, desde la filosofía, desde la ciencia occidental, el olfato ha sido relegado. Lo podemos ver en Aristóteles, lo podemos ver en Kant. El mismo Derrida, en tiempos más contemporáneos, nos habla de esta cuestión de desconexión, digamos, con la cuestión olfativa, por diversas razones que habría que analizar. El mismo Freud, que sabía esta relación entre olfato y cerebro, siempre lo relegó de alguna forma a ciertas experiencias, digamos, en este sentido primitiva. Por ejemplo, Fenichel, desde el punto de vista de psicoanálisis y demás, nos dice que el olfato es el sentido más animal en el ser humano y que su importancia se ha ido perdiendo o relevando por otros sentidos según avanza digamos, el desarrollo del ser humano. Lo cual resulta, pues, verdaderamente terrible. Es decir, tenemos también que desmantelar una serie de conceptualizaciones que tenemos con respecto a la percepción, con respecto incluso de nuestros propios prejuicios culturales y sociales, para poder entender mucho mejor la cuestión del olfato. Digamos que la historia de empezar a trabajar sobre el olfato de manera más fuerte está realmente en los 80s, a partir del trabajo de Alain Corbin, de Ivan Illich, de Annick Legere y de Peter Reckman-Gleichmann, en donde a partir de esta idea de desodorización o de quitar el olor, sobre todo este sentido del olor desagradable a partir de la aparente higienización, empieza a ver esta idea de, se empieza a hacer este análisis de este discurso médico higienista, por ejemplo, o sobre la domesticación del agua como instrumento de limpieza y de desodorización, o incluso
esta cuestión de los poderes del olfato, en la cuestión, digamos, etiológica, curativas, filosóficas, así como estudios sobre, digamos, la manera en que hemos ido transformando nuestra visión de nuestro mundo, domesticando el entorno, digamos, digamos, sometiendo el entorno, nuestro propio cuerpo también ha ido sufriendo esta constante, digamos, censura y una desvalorización por la cuestión del olfato. Alain Corbin, con este trabajo extraordinario del perfume o el miasma, hace un recorrido muy interesante como, digamos, uno de los primeros historiadores que se interesa por diseccionar las metáforas olfativas y desenmarañar pues este tejido tan complejo, tan terriblemente intrincado de la percepción que, por ejemplo, se ha tenido los estudios sensoriales o de la percepción con respecto a la vista o al oído que ha, digamos, primado la cultura occidental. Es muy interesante, por ejemplo, encontrarnos desde estos vestigios, obviamente desde la antigüedad, en donde, por ejemplo, el olor está relacionado al aliento vital o al fuego interior. Es decir, lo primero que hacemos al llegar al mundo es respirar y lo último que hacemos cuando nos vamos es expirar, ¿no? En ese sentido, desde los griegos había esta concepción de que, bueno, esta cuestión que respirábamos, esta atmósfera, este entorno en el cual nos encontramos, digamos, es un líquido que se evapora y que estas partes más volátiles se quedaban atrás separándose de las no volátiles. Y de ahí surgió también la idea, por ejemplo, de conceptualizaciones filosóficas interesantes, como lo esencial, la esencia, ¿no? La esencia incluso humana. Es decir, lo esencial de una sustancia, una cualidad que era muy bien percibida por el olfato, digamos, está presente, pero, insisto, está ahí guardadita, escondida. Cuando el bulbo olfativo, digamos, a nivel perceptual, detecta algo que le comunica a la corteza cerebral, envía un mensaje al sistema límbico, una especie de sección muy misteriosa y muy antigua o intensamente emocional de nuestro cerebro en el que sentimos, gozamos e inventamos. Entonces el olfato tiene un efecto inmediato sin importar que podamos expresarlo o no. Puede ser completamente evocador porque desencadena imágenes, representaciones mentales que pueden ser incluso sinestésicas, es decir, visuales o auditivas, etcétera, pero que, bueno, tienen en su origen estas primeras sensaciones, digamos, a través del olfato. Es esta cuestión de esta inmediatez. Por desgracia, hemos perdido estas cualidades que en la antigüedad y los pueblos, por ejemplo, originarios sí tienen con respecto a la sensibilidad de lo corporal y obviamente del olfato, toda esta información que nos emite o nos transmite o nos comunica a muchos y diversos niveles. Obviamente el olor no es solamente un fenómeno fisiológico, sino también es un fenómeno cultural, social, es un fenómeno, llamémoslo así, también moral. Se ha considerado, por desgracia, a los olores como algo positivo o algo negativo, algo bueno o malo. Los santos cuando mueren exudan, emiten perfumes deliciosos y los malos cuando se mueren, hablamos por ejemplo del diablo como una cuestión del azufre, ¿no? Por ejemplo. Es decir, esta dimensión moral del olfato es lo que hace que este sentido tenga, digamos, un interés muy importante también para nosotros, no nada más esta cuestión perceptual y todos los estudios, sino también todo este impacto y todas estas capas de significado y de trascendencia en nuestro comportamiento desde la parte más, digamos, inconsciente hasta la parte más consciente. Esta idea de que, digamos, lo bueno huele bien y lo malo huele mal, ¿no? Por ejemplo, se han hecho muchos más estudios con respecto al perfume y muy pocas con respecto a lo que llamamos o denominamos malos olores y nuestra poca tolerancia a ellos, salvo, me imagino, los médicos forenses, etcétera, que, bueno, tienen una, o las enfermeras, enfermeros que tienen otra relación que también sería interesante estudiar. A los malos olores también se les conoce con el nombre de peste, fluvio, fetidez, tufo, pestilencia, catipén, emanación, hedor. Es decir, tenemos
una riqueza de vocabulario para hablar de eso que nos desagrada, pero que no podemos describir. No hay claridad en la descripción de los olores, ¿no? Digamos que también hay esta relación interesante, muy, digamos, muy antigua, muy ancestral, entre el olor que implica el otro, que implica el cuerpo, etcétera. Y siempre nos sorprendemos en esta cultura occidental de negar los olores naturales. Siempre estamos tras el jabón, el shampoo, etcétera, etcétera. Y tratamos de evitar oler a lo que olemos. Incluso afeitamos nuestras zonas que tienen pelo para que no exista aparentemente esta cercanía con lo antiguo, con lo primitivo, ¿no? La animalidad, ¿no? Del hombre. Esto es muy interesante porque si bien lo hacemos, también tenemos por otro lado que en la industria del perfume, ¿sí? Las secreciones olorosas sexualmente atractivas de diversas especies de mamíferos fueron muy utilizadas antes de que existieran aromas sintéticos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una lectura que ahora se está haciendo de la historia cotidiana o de la historia, digamos, de lo privado, etcétera, etcétera, podemos, por ejemplo, ver que la emperatriz Josefina conocía muy bien esto y que usaba como un señuelo sexual para Bonaparte el almizcle de ciervo del Himalaya, que era penetrante en toda la habitación, e incluso, por ejemplo, sabía que el perfume natural de su órgano sexual, digamos, era mucho mejor afrodisíaco que cualquier perfume al, digamos, no lavar sus bragas y obviamente crear una excitación al respecto. Sobre este tema casi no se habla, esta relación, digamos, olfato, piel, ¿no? Glándulas sudoríficas, pelo, etcétera. Sin embargo, bueno, todas las pruebas de la anatomía, la química y la psicología sugieren que el ser humano, pues, es realmente el ser más perfumado de los simios a nivel natural, ¿sí? Y que, pues, tiene incluso glándulas apocrinas en órganos discretos, cercano a los órganos sexuales, lo cual nos da idea de que obviamente el olfato también tiene una función muy cercana a la cuestión, digamos, sexual. Como dice Stoddard en un artículo que me gustó mucho, El olfato, un enigma zoológico, el problema es que en nuestra cultura los seres humanos se comportan como si tuvieran miedo de oler como seres humanos, porque los seres humanos, según los propios hombres, olemos de origen natural mal, ¿no? En ese sentido, podemos distinguir diferentes tipos de olores, ¿no? Corporales, manufacturados o fabricados como los perfumes o la contaminación, y obviamente el olor o la cuestión olfativa también tiene un sentido simbólico. Podemos hablar de metáforas olfatorias y que tienen una gran importancia a nivel social, incluso económica, como lo vamos a ver al final. ¿Sí? De hecho, bueno, los orígenes de las fragancias artificiales están presentes en todos los rituales y todos esta cuestión en relación con lo sagrado, con lo divino, en todas las culturas, como las culturas prehispánicas, o inclusive podemos ver orígenes de las fragancias artificiales en la tradición judeocristiana, en donde el propio Señor, Dios, instruye a Moisés a crear un perfume y le da una fórmula: mirra pura, cinamomo, caña aromática, acacia y aceite de oliva. Esto se encuentra en Éxodo 22-24. Esta idea de lo olfativo, la olfatación, esta acción de oler, es una experiencia particular que nos permite conectarnos, por un lado, de una forma natural, de entender nuestro entorno, nuestra manera de funcionar en ese entorno, pero también crea estas capas simbólicas significativas de gran complejidad que hacen que el sentido del olfato sea muy, muy, muy particular, ¿sí? Como lo dice Helen Keller, alguien que tuvo que usar el olfato de una manera especial, dada su situación fisiológica y de bloqueo de sus sentidos. El olfato es un poderoso hechicero que nos transporta a través de miles de millas y todos los años que hemos vivido. Es decir, la idea también de la apreciación olfativa como esto que podemos llamar los olores que evocan recuerdos y los recuerdos también que evocan olores, ¿sí? Obviamente la apreciación olfativa, sea positiva o negativa,
también es construida, no solamente a través de recuerdos personales, sino a través de enseñanzas y adestramientos específicos. Vivimos en sociedades donde el olfato queda completamente relegado. Obviamente hay algunos individuos que gozan de mayor, digamos, sensibilidad, como pueden ser los perfumeros, los que llamamos las grandes narices, catadores de té, chefs, etnólogos, etcétera. Pero sin embargo, es la experiencia de toda la riqueza olfativa la hemos estado perdiendo. Vamos a encontrar muchos resquicios y elementos, por ejemplo, incluso en las novelas, en la poesía. Por ejemplo, Shakespeare dice que realmente pensamos por la nariz, y por ejemplo dice algo está podrido en el estado de Dinamarca, lo dice, lo hace decir a Marcelo, ¿no? Obviamente la relación que tenemos con el olfato también es una relación compleja, como lo había comentado, y también tiene un sentido, digamos, de lo discriminatorio, de lo social, ¿no? Por ejemplo, en este fotograma de la película de Parásitos, esta idea también de que los pobres huelen mal. Hay una cuestión también del olfato que tiene un sentido político, social y cultural. Por ejemplo, incluso de discriminación en todos sentidos, ¿no? Las mujeres vírgenes huelen a lo más dulce, las mujeres de la calle no. Es decir, la cuestión también de las mujeres y el desarrollo, por ejemplo, una cantidad de elementos para limpieza vaginal, para que no olamos a mujeres, ¿no? Implica también un sentido discriminatorio. Esta cuestión lo vamos a ver presentes incluso en cuestiones, bueno, muchos de nosotros nos hemos inspirado o hemos recorrido también esto a partir, por ejemplo, de la escritura, a partir, por ejemplo, del perfume, esta historia de Sussex, en donde aparece Júpiter y Antíope de Anton Watteau, justamente con la axila, digamos, en esta cuestión, digamos, del olor, de lo olfativo. La cuestión del olfato es importante en la creación de nuestras realidades y lo que estamos estudiando académicamente, por ejemplo, acerca del Museo del Perfume, pero no del olor, no hablamos de esta cuestión, por ejemplo, del hedor. Existe ya esta visión, digamos, de las colecciones olor visual, por ejemplo, y hay exposiciones como esta de Estás en el Aire, en Moscú, que acaba de pasar, en donde se está buscando también dar esta experiencia del olfato. Por otro lado, tenemos gente trabajando en el área de arquitectura o de diseño, paisaje, etcétera, como Nathalie Bouchard, que es una diseñadora investigadora que está tratando de recorrer precisamente y crear estos smells map, ¿no? Estos smellscape, esta idea de los recorridos también de lo que ya habíamos hablado en otros congresos, de estos recorridos, digamos, de los espacios, pero también en este rescate del olfativo. Por otro lado, quienes sí están trabajando de manera impresionante son la industria, que ha visto y ha encontrado la importancia que tiene la cuestión olfativa. Encontramos, por ejemplo, 2 empresas suizas que crean todos los olores artificiales que están en nuestra comida, en nuestros perfumes, pero en absolutamente todos lados. Ahora existe algo que se llama marcas olfativas, precisamente para, de manera muy consciente, la manipulación del olfato. Ahora sabemos, ya de hecho existe ya en México, que ha creado una gran controversia, porque no hay mucha claridad de cómo describir los olores, sobre las marcas olfativas que se pueden registrar. Es decir, ya ahora las empresas registran los olores. También tenemos como este caso del Olorama Technology, que está creando ideas del olores a través de la realidad virtual, de esta inmersión, o incluso estos prototipos que están creando diseñadores industriales de cámaras de guardaolores, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, el olfato nos permite toda una área que no ha sido explorada y que obviamente sé que me quedó casi todo lo que quisiera hablar fuera, pero que quiero de alguna manera provocar esta idea de traerlo obviamente a nuestros estudios de forma interdisciplinaria y la importancia de la información que pueda desprenderse de ello. Gracias. Gracias, Mónica. En realidad tenemos 5 minutos y... ¿Sí?
Está el micrófono apagado. Roberto, tu micrófono, por favor. Mónica, hay una serie de comentarios, sin duda motivados por lo interesante del tema, y uno que se había quedado en el último segundo de la conferencia anterior, al que daré lectura, porque de alguna manera pienso que se vincula con esta percepción de la que estamos tratando. El primero es Adriana Camaño, y dice: en Europa hay una tendencia muy importante de escuchar a los niños y formarles valores a partir de la convivencia con los abuelos. Y esto lo están forzando a que sea obligatorio porque provee salud mental a los abuelos. De Marta Cedeño: qué ganas de escucharte, Moni. De Fuego Moretti: excelente trabajo. Una de las dinámicas que realizamos en permacultura se llama el tren ciego. Los participantes están descalzos y con los ojos cerrados les hacemos recorrer distintos lugares para que perciban con el resto de los sentidos. Un momento después, él añade: rituales hechos con amizcle. Lucerena Claudio comenta: el olor es una parte muy importante del paisaje intangible. Erika Álvarez: muy buen trabajo. En infraestructura verde se trabaja los aromas con plantas medicinales para reactivar la memoria y aportar a la salud física como mental. Nuevamente, Marta Cedeño: el olfato es uno de los sentidos abandonados en los tiempos que corren. Sin embargo, ¿quién no recuerda esos olores de la infancia, de los lugares recorridos, de los momentos vividos? Tenemos 3 minutos, Mónica. También, perdón que interrumpa, Roberto, tenemos la participación de Adriana Díaz. Está levantando la mano para formular ella misma su pregunta. Adelante, Adriana. Pues más que pregunta es un comentario porque es muy interesante. Resulta que el órgano que percibe, hola Moni, que percibe el olfato es la amígdala, que es el órgano que une a la parte racional con la irracional del cerebro. Entonces, esto, como mencionan los compañeros de infraestructura verde, es detonante porque estimula tanto la parte cognitiva como la parte emocional. Y es una terapia que se utiliza mucho con pacientes de Alzheimer, por ejemplo, porque es la mejor manera de que todos regresemos al pasado, a nuestras vivencias más antiguas. De hecho, justamente han hecho estudios en todo esto que tiene ahora que ver con la neuroarquitectura, tiene esto que ver directamente con la neuroarquitectura, porque sabemos que es la manera más gratificante para encontrarnos nosotros en un ámbito de confort y de perder estrés a través del aroma. Hermoso trabajo, Moni. Muchas gracias, y además me da mucho gusto verte y verlas a todas, y obviamente me acordé ahorita en la presentación, gracias por estar, con relación con tu trabajo en la cuestión de la arquitectura y los espacios, digamos, de los psiquiátricos, de los hospitales, de la recuperación, digamos, física, pero como tú también mencionas, mental, emocional. Gracias. Gracias, Mónica de la Cruz. Muy bonita presentación.